Damos honra y gloria a nuestro Dios, así que bienvenidos una vez más a cada uno de ustedes. Y después de haber alabado a nuestro Dios, vamos a la carta a los Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículos del 1 al 10, vamos a estar leyendo en esta mañana. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículos del 1 al 10, vamos a leerlo. Y dice así la palabra de Dios, dice de esta manera, segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículos del 1 al 10, porque sabemos que si la tienda terrenal, que es nuestra morada, es destruida, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos, eterna en los cielos, pues en verdad en esta morada gemimos, anhelando ser vestidos con nuestra habitación celestial, y una vez vestidos no seremos hallados desnudos. Versículo 4, porque asimismo los que estamos en esta tienda gemimos agobiados, pues no queremos ser desvestidos, sino vestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Y el que nos preparó para esto mismo es Dios, quien nos dio el Espíritu como garantía. Por tanto, animamos siempre y sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. Por eso, ya sea que presentes o ausentes, ambicionamos agradar al Señor, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias en esta mañana te damos porque nos permites reunirnos, porque nos permites alabarte, porque nos permites bendecir tu nombre, nos permites darte honra y darte gloria, Señor, a través de la alabanza. Y hoy queremos seguir adorándote, Señor, a través de tu palabra, y que tu palabra pueda, Señor, edificar como siempre nuestras vidas. Es por ello que pedimos que tu Espíritu Santo sea guiándonos, sea dirigiéndonos, que sean tus palabras, no las mías, que sea tu palabra entregada fielmente, Señor, y que tú, Señor eterno, seas glorificado en todo. Y que asimismo, Padre, nuestros hermanos que la escuchan puedan, Señor, recibirla con claridad, Señor, con entendimiento, y que pueda ser atesorada en cada vida y en cada corazón, para que nuestro corazón siga produciendo fruto, tal cual al 30, al 60 y al 100 por uno. Alabamos tu nombre, bendecimos tu nombre en este día, por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. En esta mañana vamos a centrar nuestra enseñanza en los versículos del 6 al 10. Así que, ¿qué le parece si lo leemos nuevamente? Versículos 6 al 10 de este capítulo 5 de la segunda carta a los Corintios. Dice, por tanto, animados siempre y sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. Por eso, ya sea presente o ausente, ambicionamos agradar al Señor, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Y en esta mañana el título de nuestra enseñanza lleva por nombre, valga la redundancia, el tribunal de Cristo y mi vida diaria. El tribunal de Cristo y mi vida diaria. Y una de las cosas, hermanos, a las que Pablo hace mención es en la confianza que debemos de tener, hermanos, mientras estamos ausentes del Señor.
Es decir, no estamos en la plenitud de Cristo, porque aún estamos en este cuerpo de pecado, aún estamos de este lado de la eternidad, pero Pablo hace mención de esta manera en la confianza que debemos de tener usted y yo en el Señor mientras estamos ausentes de Él. Dicha confianza, hermanos, nos da la seguridad de que aunque estamos alejados en la plenitud de la presencia de Dios, no siempre será así. Y esa es la confianza. La confianza que usted y yo tenemos es que un día llegaremos a la gloria. Creo que eso es la confianza por la que estamos aquí. No nos reunimos porque queremos cumplir un protocolo, no nos reunimos porque, bueno, tenemos que tener una religión. Nos reunimos con la esperanza de que primero hemos sido salvados por el Señor cuando Dios el Padre nos trajo al Hijo y nos dio salvación por medio de la cruz, como cantábamos hace un momento, ¿verdad? Así que un día, hermanos, llegará, ¿verdad?, en que gozaremos de esa plenitud en la presencia del Señor cuando entremos en nuestra morada final, en nuestra morada eterna, que es allá en los cielos. Y algo interesante, hermanos, que destaca este versículo 6 que acabamos de leer al inicio, dice: por tanto, animados siempre y sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Y lo que destaca, hermanos, es que es la confianza de Pablo, que la confianza de Pablo, no era o no estaba, hermanos, situada, no estaba o no se determinaba, esa confianza no se determinaba o no confiaba si un día sí y un día no. Pablo no estaba diciendo, bueno, si hoy me va bien, hoy voy a confiar en el Señor. Voy a dar gracias a Dios. Si hoy me va mal, ¿verdad? Pues como que en esta ocasión no voy a confiar tanto porque entonces, ¿qué tal si el Señor no responde? Entonces, Pablo no estaba diciendo hoy sí confío, mañana no confío. No vemos, hermanos, circunstancia, no vemos, tampoco que la confianza de Pablo, hermanos, estuviera condicionada ¿a qué? A las circunstancias que vivieran. Y eso es algo que usted y yo debemos de hacer. Mi confianza en el Señor no debe de estar depositada o no debe, hermanos, fluir de las circunstancias que usted y yo vivimos todos los días. Debe de fluir, debe de emanar de saber que Él está por nosotros, que Él está con nosotros. Sin embargo, Pablo dice, esta confianza no está condicionada a mis circunstancias. Esta confianza no está condicionada a lo que yo pase. El menosprecio o la apatía de algunos dentro de la iglesia, dice Pablo, ahí en la iglesia de Corintios, o el ataque de sus adversarios. La confianza en el Señor no estaba condicionada a los sucesos que le acontecían todos los días en su vida. Tampoco, hermanos, estaba condicionada a su condición física, su situación financiera o su situación social. Sin embargo, podemos ver a Pablo, hermanos, decir, vivimos confiados siempre. La pregunta es, cuando viene la adversidad a tu vida, ¿tú sigues confiando en el Señor? Cuando viene la adversidad a tu vida, sea de cualquier índole, tú sigues como dice Pablo, vivimos confiados siempre, vives confiado siempre en el Señor, esperando en Cristo, esperando en la respuesta de Cristo, o usas tus medios para que entonces tú salgas del conflicto, tú salgas de la necesidad que tú tienes. Y Pablo, hermanos, en otras palabras, está diciendo, estamos siempre de buen ánimo. Estamos siempre de buen ánimo a pesar de la adversidad que vivimos. Y sabemos, hermanos, por la Escritura, lo que Pablo sufrió a lo largo de su ministerio, ¿verdad? Fue uno de los apóstoles que más sufrió a lo largo de su ministerio. Y hermano, Pablo dice, yo estoy de buen ánimo. La pregunta es, cuando viene la adversidad a tu vida, la necesidad financiera, la necesidad física, la necesidad o la situación socioeconómica, social, hermano, que nos embate, ¿verdad? Como cristianos, ¿estamos de buen ánimo? ¿Estamos animados en el Señor? ¿O simplemente dejamos que eso afecte en nuestra condición espiritual y entonces andemos, como decimos de ahí, de capa caída, ¿verdad? Andemos afligidos, andemos angustiados, andemos preocupados por las cosas que van sucediendo en nuestras vidas. Entonces, hermano, Pablo dice, yo estoy de buen ánimo a pesar de lo que vivo, a pesar de lo que paso, estoy confiado, estoy descansando en Cristo, estoy descansando en su providencia, estoy descansando en Él, por eso es que me animo.
Por eso es que mi ánimo no decae. ¿Por qué? Porque mi esperanza no está en mí mismo, mi esperanza no está en mis recursos, mi esperanza no está en la condición social que mi país pueda pasar. Mi confianza está en que Él está proveyendo, en que Él está cuidando de mí, en que Él me está fortaleciendo en medio de cada situación. Y esta confianza es siempre, hermano, en todo momento, en todo tiempo, en cada momento que Pablo vivió. Esa confianza es en todo tiempo que Pablo vivió. Y Pablo añade, hermanos, esta confianza que es en todo momento. Pablo añade, dice así: mientras vivamos en este cuerpo, estaremos como en el destierro, lejos del Señor. Pablo, hermanos, sabía que tenía que vivir, hermanos, de esta manera, porque un día, hermano, se presentaría ante el tribunal de Cristo. Y, hermano, teniendo la conciencia de esa manera, tú y yo debemos de caminar todos los días pensando en que un día voy a comparecer ante el tribunal de Cristo. Primeramente debo examinar mi vida, ¿verdad? Como siempre lo hemos dicho, y que si somos salvos y que si somos redimidos por Cristo, mi vida tiene que girar en torno a lo que conozco de que un día voy a compadecer ante el tribunal de Cristo. Y Él tenía la responsabilidad, hermano, como la tenemos tú y yo, de ser ejemplo para los que nos oyen y para los que nos ven. Por eso, hermanos, es que cuando estemos delante del tribunal de Cristo, no va a ser necesariamente para condenación, o no va a ser para condenación, va a ser ¿para qué? Para recompensa. Hermano, la pregunta es: ¿cuántos regalos de parte de Dios quieres recibir? ¿Cuántos premios de parte de Dios o cuántas exhortaciones de parte de Dios quieres recibir en el tribunal de Cristo? Porque la responsabilidad como hijos de Dios que tenemos, hermano, es de manifestar la gloria y el poder del Evangelio en nuestras vidas. Es decir, yo voy por la calle en mi diario vivir, hermano, y tengo que mostrar que el Evangelio ha transformado mi corazón. Tengo que mostrar que el Evangelio ha cambiado mi vida, que no estoy viviendo una vida religiosa, que no estoy viviendo una vida nada más de apariencia, sino que mi vida está dando evidencia del poder transformador del Evangelio. Romanos, dice Pablo en Romanos: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Es poder de Dios para salvación. Me ha salvado, pero ese Evangelio que me ha salvado, hermanos, tiene que dar evidencia de que ha hecho fruto, de que ha habido fruto de esa salvación en mi vida. Tenemos que entender que tenemos que caminar alrededor de lo que concierne a nuestra salvación. Vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículos 26 y 27, para ver lo que Pablo está diciendo referente a lo que estamos comentando. Primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículos 26 al 27, se lo voy a leer en la Nueva Biblia Viva. Dice de esta manera: por lo tanto, yo corro teniendo una meta bien clara. Yo corro teniendo una meta bien clara. Yo peleo para ganar, no como quien da golpes al viento, más bien como atleta. Someto mi cuerpo y lo trato con rigor, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo no esté en buena condición y me eliminen. Es decir, Pablo va a decir, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Entonces, que al ser eliminado, al no estar en buenas condiciones, quiere decir que él pierde su salvación. No, Pablo dice, después de haber yo sido heraldo en la 60, lo llama de esa manera, haber compartido del Evangelio, yo mismo venga a ser descalificado. ¿Por qué? Porque no vivo las verdades del Evangelio. Yo mismo venga a ser descalificado, eliminado. ¿Por qué? Porque no estoy dando evidencia de lo que yo he predicado. No estoy dando evidencia del Evangelio que ha transformado mi vida. No estoy dando evidencia de lo que yo digo ser y de lo que yo digo creer como hijo de Dios. También le dijo ahí en 1 Corintios 11:1, dijo, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Pablo diciendo, sean imitadores. ¿Sí? ¿Por qué? Así como yo me esfuerzo para poder agradar a Dios, ustedes también tienen que hacerlo. A los filipenses les dijo ahí en Filipenses 3:17, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. No solamente Pablo está diciendo, imítenme a mí. Si ustedes ven a alguien que está haciendo las cosas correctas delante de Dios, que está viviendo el Evangelio, que está dando evidencia de ser hijo de Dios,
imítenlo. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros pudiéramos decir eso? ¿Cuántos de nosotros pudiéramos decir, así como yo me estoy esforzando, esfuérzate tú también? Así como yo estoy dando evidencia del Evangelio, de la transformación del Evangelio en mi vida, tienes que hacerlo tú también. Pero hermanos, a veces queremos corregir lo deficiente y lo torcido en otros, lo cual yo no lo estoy corrigiendo. A veces quiero yo corregir en otros lo que yo mismo, lo que está torcido en mí. Y eso no puede ser así. ¿Por qué? Porque nos resta autoridad tanto moral como espiritual. Hermano, es por eso que Pablo dice, tenemos, ¿verdad?, que entender que un día vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo y por ello tenemos que caminar de una manera correcta delante de Dios. Así que Pablo, hermanos, sabía de la responsabilidad y sabía que un día iba a dar cuentas ante el tribunal de Cristo y él vivía bajo esa expectativa. ¿Por qué? Porque había una promesa. La promesa que se nos da y que se nos ha dado es la promesa de su Espíritu Santo como garantía, como sello, como marca de que usted y yo somos hijos de Dios. Sin ese sello, hermano, usted no entra a la gloria. Sin esa marca del Espíritu Santo en su vida, usted no entra a la gloria. ¿Cómo sabemos que el Espíritu mora en nosotros? Cuando nosotros, hermanos, buscamos a Dios. Cuando nosotros vivimos las verdades del Evangelio. ¿Por qué? Lo hemos dicho en algunas ocasiones. Tú no puedes decir que eres hijo de Dios cuando no buscas las verdades del Evangelio. Tú no puedes decir que eres hijo de Dios cuando tu vida no está reflejando que Cristo vive en ti, que Cristo es tu Señor, que el Espíritu Santo te guía a toda verdad. ¿Por qué? Porque una de las cosas que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas es que nos regenera. Antes amábamos al pecado, ahora amamos la verdad, ahora amamos la santidad. Antes amábamos la mentira, ahora amamos la verdad. Hermano, y cuando nosotros no estamos dando frutos de eso y sabemos los frutos del Espíritu Santo, ¿cuáles son, hermano? ¿Cuántos son? 9. ¿Cuántos de esos frutos están siendo desarrollados en mi vida? La misma carta a los Romanos dice, todo aquel que es guiado por el Espíritu de Dios, esto es hijo de Dios. Es por eso que debo de examinar mi vida, si estoy caminando en el entendimiento que un día yo voy a compadecer ante el tribunal de Cristo, o estoy viviendo mi vida como cualquier persona. Si estoy viviendo mi vida siendo guiado por el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios me va a guiar a toda verdad, entonces, la misma presencia, hermanos, del Espíritu en la vida de los creyentes, da a Pablo y a los corintios razón para ¿qué? Para estar confiados con respecto al futuro glorioso que nos espera. Hermano, tu morada no está aquí. Tu vida no es aquí, hermano. Dice la palabra que aquí estamos como peregrinos nada más. Hermano, y cuando tú estás de visita, tú no buscas hacer raíces en un lugar donde estás de visita. Tú no buscas hacer raíces. Tú buscas, ¿verdad? Como decimos por ahí, emprender el vuelo, ir y buscar lo tuyo. Tú cuando te vas de vacaciones, aunque quisieras echar raíces ahí, no puedes echar raíces ahí, porque sabes que ahí no vives. Ahí vas de paso nomás a vacacionar, ¿verdad? Entonces, tú y yo no podemos estar echando raíces aquí en la tierra, es decir, tú y yo no podemos poner nuestros ojos en lo terrenal, buscar o afanarnos por lo terrenal. ¿Por qué? Porque no es tu morada final, no es mi morada final. Tenemos que procurar las cosas eternas. Por eso Pablo, hermanos, ahí en el versículo 7, dice, porque andamos por fe y no por vista. ¿Sí? Porque él tenía una esperanza, estaba confiado respecto al futuro glorioso que nos espera, que lo esperaba él, y por eso dice ahí en el texto base, en el versículo 7, porque andamos por fe y no por vista. Esto quiere decir, hermanos, que nuestra vida debe dar evidencia de que tenemos la convicción, la confianza, la garantía de que caminamos a la luz de las realidades futuras y no de las realidades presentes. Caminamos en relación a las realidades futuras de que es nuestra patria celestial, ¿sí? Es dejarse, hermano, guiar cada uno de nuestros pasos, ¿verdad? Que debemos dar
por la voluntad revelada de Dios, por su palabra y por su espíritu. Ahora, escucha esto. Debemos saber, o debemos ser, mejor dicho, debemos ser obedientes a los mandamientos de Dios a pesar de las dificultades que la obediencia pueda producir. Hermano, tu obediencia, al momento que tú obedeces la palabra de Dios, al momento que tú estás obedeciendo la palabra de Dios, no quiere decir que todo te va a salir bien. No quiere decir que te va a ir súper bien, no quiere decir que no vas a tener conflictos. Es más, cuando tú obedeces la palabra de Dios te va mal. Cuando tú obedeces verdaderamente la palabra de Dios, tienes más problemas, tienes más conflictos, tienes más necesidades, porque el enemigo, el adversario de nuestras almas, hermano, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y él es el que se opone, ¿verdad?, a que nosotros podamos seguir creciendo en esa obediencia. Pero la obediencia, hermanos, es una forma de demostrar el amor a Dios. Si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Entonces, cuando tú y yo no guardamos los mandamientos de Dios, no le estamos demostrando el amor. No estamos demostrando que le amamos. Por lo tanto, no estamos demostrando que estamos conscientes del tribunal de Cristo. Por lo tanto, estamos demostrando que no estamos conscientes de que un día nos espera una patria celestial. Y entonces estoy más arraigado a lo terrenal que a lo celestial. Estoy más arraigado al aquí y a la hora que a lo que viene por delante, el futuro glorioso, la eternidad del otro lado de la gloria. En contraste con esto, hermanos, el andar por vista o seguir las apariencias externas es echar mano, hermano, únicamente de lo material, como si no existieran, hermano, las realidades espirituales. Enfocarse en lo terrenal, hermano, lo de este siglo, lo de este mundo, lo de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, las cuales, primera de Juan 2:16, dice que no provienen de Dios, sino provienen ¿de quién? Del mundo. Es decir, no nos debemos, ¿verdad?, entretener en esas cosas. Vamos a la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 16. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 16. ¿Ya lo tiene? Dice así: porque todo lo que hay en el mundo, las pasiones de la carne, las pasiones de los ojos y la arrogancia de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Pero dice también en el versículo 17, el mundo pasa y sus deseos y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cómo es la única manera en la que tú y yo podemos permanecer para la eternidad? Haciendo la voluntad de Dios. Nadie que no haga la voluntad de Dios, hermano, entrará al reino de los cielos. Nadie. Y una de las cosas que concierne a la voluntad de Dios es la vida en santidad, porque sin santidad, dice la Escritura, nadie verá al Señor. Y entonces, hermano, dice, porque lo que hay en el mundo, las pasiones de la carne, es deseo, lo que yo pueda desear en esta vida, lo que yo pueda anhelar en esta vida, las pasiones de los ojos, lo que yo pueda ver, lo que yo pueda entretenerme y la arrogancia de la vida, hermano, no provienen de Dios. ¿Por qué? Porque son cosas que nos separan de Dios, nos separan del objetivo que Dios quiere, de la voluntad, del propósito de Dios, nos distraen. Entonces, por eso es que tenemos que estar con los ojos bien alerta, hermano. Porque dice, eso no proviene de Dios. Pablo tenía, hermano, muy claro. Él sabía, hermano, que el cielo es un lugar mejor que este mundo. Y a veces muchos creen que el mundo es mejor que el cielo. Y se esfuerzan, se esmeran por tener todo aquí en este mundo y por tener nada allá en la eternidad. Dice Pablo en el versículo 8, el que quiera estar ausente y presente en el cuerpo. Él quería estar ausente del cuerpo y presente en el Señor, en el versículo 8 de nuestro texto base.
Entonces, Pablo sabía que el cielo, la patria celestial, es mucho mejor que esta vida terrenal. Él muestra su preferencia cuando dice eso. Él muestra su preferencia cuando dice que él quería estar ausente del cuerpo, es decir, ya no estar aquí y estar presente en el Señor. Es decir, prefiero gozar de la gloria futura, pero a los filipenses les dijo, pero todavía es necesario estar un rato con ustedes, porque todavía es necesario que puedan ser enseñados, puedan ser guiados, conducidos a Cristo. Lo cual, hermano, corrobora la sinceridad, su anhelo, su preferencia, como él lo expresó en el versículo 6 de nuestro texto base. Y esta preferencia, hermano, sin embargo, esta preferencia gobernó todas las circunstancias en la vida de Pablo. Es decir, se antepuso, hermanos, Pablo a cualquier circunstancia por la promesa venidera. ¿Cómo es cuando tú te antepones a las circunstancias teniendo esta promesa de que un día estaremos con Cristo? ¿Cómo es cuando tú te antepones a cualquier circunstancia? Cuando a pesar de la adversidad en tu vida, no dejas de buscar a Dios. Cuando a pesar de la necesidad en tu vida, no dejas de buscar y de clamar a Dios. Cuando a pesar de la necesidad, a pesar de lo que vives, tú no dejas de buscar a Dios. Es por ello por lo que Pablo continúa y dice, por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable. ¿Sí? Y la palabra procuramos, a lo que hace mención Pablo aquí se deriva de la palabra griega que significa amar lo honorable. Por tanto, procuramos, es decir, por tanto, amamos lo honorable. Entonces el texto puede leerse de esta manera. Por eso, ya sea que presente o ausente, ambicionamos lo honorable, amamos o procuramos lo honorable, aquello que agrada al Señor. La pregunta es, ¿tú buscas eso? La pregunta es, ¿tú buscas y ambicionas aquello que agrada a Dios? ¿Ambicionas todo aquello que agrada a Dios, que honra el nombre de Dios, que agrada al Señor? Y lo que está haciendo Pablo, hermanos, es demostrar que es correcto y noble que como creyentes nos enfoquemos o nos esforcemos, mejor dicho, por la excelencia, las metas espirituales y todo lo honorable, todo lo que honre la vida de Dios, la vida de Cristo. Hermano, tú y yo tenemos que esforzarnos por eso. Aun cuando tú trabajas, ¿de qué manera tú realizas tu trabajo? ¿De qué manera tú haces tus labores en casa? ¿De qué manera tú estás haciendo en el lugar que te desenvuelvas las cosas? ¿Estás buscando que a través de lo que tú haces en tu trabajo pueda ser honrado el nombre del Señor, o sea honorable para el Señor, y todo lo que hagáis, ¿verdad?, hacerlo como para Dios y no para los hombres? ¿Lo haces con la excelencia de agradar a Dios cuando tú estás haciendo tu trabajo, cuando tú estás en el hogar? Es más, cuando tú estás amando a tu esposo, a tu esposa, ¿lo haces para agradar a Dios? Filipenses 4:8, vamos ahí, por favor. Filipenses 4:8. ¿Ya lo tienen? Dice así: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay virtud alguna que merece elogio, en esto mediten, en esto piensen, en esto trabajen, fluyan, trabajen, caminen de esta manera. ¿Sí? Todo lo que es verdadero, todo lo que es digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo honorable, todo lo amable, si hay virtud alguna que merece elogio, en otra versión dice, en esto pensar. Piensa de esa manera para que camines y actúes de esa manera. Pablo en primera carta a los Corintios 10:31 dijo, entonces ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. ¿Por qué?
porque eso es parte de la vida como hijos de Dios. Y 5 años antes de escribir la segunda carta a los Corintios, Pablo escribió algo semejante a los Filipenses. Vamos a Filipenses capítulo 1, versículo 20. Filipenses capítulo 1, versículo 20 dice: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o ya sea por muerte. Pablo tenía bien claro lo que quería. Pablo tenía esa convicción de que su diario vivir debía glorificar el nombre de Dios. Dice, si me matan, me van a matar, pero para la gloria de Dios. Y así fue. Cuando fue decapitado, lo decapitaron por predicar el evangelio. Lo decapitaron y esa muerte honró la vida, la vida de Pablo. La vida de Pablo honró a Cristo, honró a Dios. Esto nos indica, hermanos, entonces que la vida cristiana no es una cuestión de reglas, hermano, y ordenanzas o protocolos. ¿Sí? La vida cristiana, hermano, no es una cuestión de reglas, ordenanzas o protocolos que te llevan a una esclavitud. Ahí es que me tengo que portar bien, y cuando no te portas bien, es que tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, como una cuestión de reglas que si no, entonces ves a Dios con un látigo ahí, listo para darte. Y eso, hermano, lo único que hace es que esclavizar tu vida. No hay una libertad en Cristo en tu vida. Es más bien, hermano, una respuesta gozosa al Evangelio que libra y que da vida, una respuesta que dice, Señor, estoy dispuesto, úsame en la vida y en la muerte de tal forma que el nombre de Jesús sea glorificado, sea alabado por causa mía. Hermano, cuando tú solamente sigues reglas, tú solamente sigues ordenanzas, hermano, nunca vas a vivir la vida cristiana. Porque la vida cristiana no son reglas. La vida cristiana no son protocolos. ¿De qué hora venimos? A 11 de la mañana y toca la alabanza, termina la alabanza y entonces toca la predicación, después de la predicación nos despedimos y nos vamos a casa. No, hermano, no son reglas. La vida cristiana es la respuesta que yo doy al Evangelio. La vida cristiana que yo vivo es la respuesta que yo doy a ¿qué? En gratitud a que Él me salvó. Hermano, debemos de pensar en eso, debemos de verdad meditar en eso, y eso tiene que hacer una resonancia en nuestro corazón. Hermano, Dios te libró del infierno. Dios nos libró del infierno. Y no va a haber nunca nada en esta vida por la cual tú y yo podamos pagarle a Él. Sí podemos ser agradecidos, pero hermano, debemos ser conscientes de dónde nos rescató el Señor. Hermano, porque el infierno es por toda la eternidad, así como la vida eterna es por toda la eternidad. Y yo creo que tú no quieres ir ahí. Yo creo que tú no quieres que tus hijos vayan ahí. Yo creo que tú no quieres que tu esposo o tu esposa vaya ahí. Hermano, por eso tenemos que ser conscientes de eso. ¿Y ser conscientes de qué? De que un día vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo. Entonces, mi vida cristiana no la tengo que vivir porque tengo ordenanzas, protocolos, reglas, ¿verdad? No la tengo que vivir de esa manera, la tengo que vivir en respuesta de la gratitud de mi salvación, de que con nada yo la hubiera ganado, hermano, la salvación y la vida eterna. Y en esa respuesta usted y yo tenemos que dar nuestra vida por Cristo. Y dar nuestra vida por Cristo no significa que entonces te maten por causa de Él, necesariamente. Y si llega a suceder, el Señor nos fortalecerá en ese momento. Pero dar mi vida por Cristo, hermanos, es perseverar en el Evangelio. Es perseverar en mi vida espiritual. Es esforzarme, ser intencional, hermano. Así que, hermano, ausentes o presentes, la meta, hermano, es agradar a Dios, es agradar al Señor. Esto es lo que Pablo, hermano, nos está hablando. Nos exhorta a que sirvamos al Señor de tal manera que tanto a Dios como a nuestro prójimo les agrade siempre nuestra conducta. ¿Sí? Que tanto a Dios como a nuestro prójimo les agrade nuestra conducta. Hermano,
tu conducta agrada a los demás. Hablando de la iglesia, hablando de la congregación, tu conducta agrada a los demás. Ahora no nos vamos a pasar también toda la vida, ¿verdad?, queriendo agradar a todo mundo, porque entonces nos vamos a frustrar, ¿verdad? Pero hermano, mi conducta sí tiene que reflejar, hermano, la gratitud hacia Dios, y que mi conducta está dando evidencia que me estoy esforzando. ¿Por qué? Por agradar a Dios. Por agradar a Dios. Vamos a Romanos 14:18. Vamos a Romanos 14:18. Dice, el que sirve, en palabra de Dios para todos se lo leo, el que sirve a Cristo de esta manera, agrada a Dios y será estimado por todos. Una vida que agrada a Dios, una vida que refleja esa gratitud a Dios, que busca agradar a Dios, va a ser, ¿verdad?, dice, estimado por todos. Porque como tú verías a alguien que no vive las verdades del Evangelio, con agrado o con desagrado. Y en todo esto, hermanos, es Dios quien nos capacita para que toda la gloria sea de Él y no de nosotros. Es decir, tú y yo en tus propias fuerzas, hermano, no podemos agradar a Dios. Usted y yo en nuestras fuerzas no podemos agradar a Dios. Es Dios mismo, hermano, quien nos ayuda. Es Dios mismo quien nos capacita. ¿Para qué? Para que podamos agradarle a Él, para que toda la gloria sea de Él y no de nosotros. Porque ¿qué pasa? Por eso dice que la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte. Porque yo sí me he portado bien, porque sí yo conozco de la palabra, porque sí yo me he preparado, porque sí yo hago esto, porque yo hago aquello. No, es porque Dios nos capacita para poder agradarle a Dios. Vamos a Hebreos 13:20 para ir casi cerrando en esta tarde. Hebreos, capítulo 13, versículos 20 y 21, le voy a leer a usted en palabra de Dios para todos. Dice así: y ahora que el Dios de paz, quien levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, y que ratificó un pacto eterno con su sangre, los capacite con todo lo que necesiten. ¿Para qué? Para hacer su voluntad, que Él produzca en ustedes, mediante el poder de Jesucristo, todo lo bueno que a Él le agrada. A Él sea toda la gloria por siempre y para siempre. Amén. Entonces, hermano, te decía, tú y yo no podemos agradar a Dios, porque nuestra carne no quiere agradar a Dios. Pero Dios en su misericordia, dice el versículo 21, los capacita con todo lo que necesiten. ¿Para qué? Para hacer su voluntad. Él nos ayuda en todo. No podemos gloriarnos de que nosotros, por nuestros esfuerzos, por nuestras capacidades, entonces podemos hacer la voluntad de Dios. No. Dice que Él produzca en ustedes, mediante el poder de Jesucristo, todo lo bueno que a Él le agrada. Hermano, el hombre puede hacer, entre comillas, cosas buenas, pero pueden ser cosas que no agraden a Dios. Por eso dice la Escritura que Dios preparó las obras para que de antemano usted y yo anduviésemos en ellas. ¿En qué obras? En las obras que agradan a Dios. Por eso dice, todo lo bueno que a Él le agrada. Dice, a Él sea la gloria por siempre y para siempre. Amén. Y es Dios, hermano, quien nos capacita para que nuestras vidas puedan glorificar su nombre y que toda la gloria sea de Él y no de nosotros. Versículo 10 de nuestro texto base dice, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Entonces, todas las acciones, hermano, que tú y yo podemos hacer en esta vida como creyentes, todas las cosas que tú y yo podemos realizar en esta vida como creyentes, nuestros hechos estando en el cuerpo, hermano, en este ministerio terrenal, son cosas por las cuales tú y yo vamos a ser juzgados o vamos a compadecer por esta causa en el tribunal de Cristo. Y esto, hermano, no incluye
pecados, porque el juicio del pecado se ejecutó en la cruz por medio de Cristo. Por eso es que tú y yo vamos a compadecer en el tribunal de Cristo, no en el juicio del trono blanco. En el juicio del trono blanco van a compadecer aquellos que rechazaron las verdades del Evangelio. Por eso es el llamado a aceptar las verdades del Evangelio, a vivir las verdades del Evangelio en nuestras vidas, porque si las rechazamos, entonces no vamos a compadecer en el tribunal de Cristo, vamos a compadecer en el juicio del trono blanco, en el cual dice la palabra de Dios que ahí en el Apocalipsis que cuando los que fueron juzgados ahí fueron lanzados al lago de fuego, que es la muerte segunda. Entonces, hermano, es por ello que Pablo en Efesios 1:7 dice: en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia. Según las riquezas de su gracia. Y es por estas acciones, hermanos, sean buenas o sean malas, que seremos juzgados y estaremos, hermano, en este término no se refiere, hermano, a lo bueno o a lo malo en el sentido moral. Hermano, moralmente, aunque ninguna persona puede, moralmente tú puedes estar bien y desagradar a Dios. Moralmente tú puedes estar bien y desagradar a Dios, porque el compadecer ante el tribunal de Cristo para ser juzgado o ser recompensados por lo bueno o lo malo no habla en ese sentido. Porque como ya lo dijimos, hermano, todo lo relacionado con el pecado quedó resuelto por completo en la cruz del Calvario. Todo lo relacionado quedó resuelto ahí con la muerte de nuestro Salvador. Entonces, más bien se refiere al valor eterno, a las cosas eternas. Su punto, hermano, de Pablo no era que los creyentes deban abstenerse de ciertas cosas o beneficiosas en la tierra. El punto es que deben glorificar a Dios en ellas y gastar la mayoría de sus energías, la mayor parte de su tiempo, ¿en qué? En buscar las verdades eternas, en valorar lo que es eterno, hermano, caminar en lo que concierne a nuestra salvación. Por eso es que Hebreos dice: y ahora que el Dios de paz, quien levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de ovejas, y que ratificó un pacto eterno con su sangre, los capacite con todo lo que necesitan para hacer su voluntad. Hermano, Él nos capacita, y todavía, hermano, que nos capacita, cuando tú y yo compadezcamos en el trono, nos va a recompensar. Eso es glorioso. Yo no sé si tú lo quieras vivir o ver. Yo sí. Hermano, por ello tenemos que esforzarnos y darle gracias a Dios. ¿Por qué? Porque vamos a ser, ¿verdad?, recompensados en esas cosas, por lo bueno o malo. ¿A qué se refiere? A lo que Dios te mandó que hiciera y no lo hiciste. A lo bueno que Dios te mandó que hicieras y no lo hiciste. Por eso dice entre lo bueno y lo malo. Lo bueno que hiciste y lo malo que no hiciste porque desobedeciste a Dios. Entonces, hermanos, seremos recompensados ahí. Eso es glorioso y debemos, esforzarnos por esa vida que agrade a Dios. Por eso es que mi vida, hermano, debe girar en torno al conocimiento de que un día tú y yo vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo. Amén. Cierra tus ojos ahí donde estás. Padre, hoy te damos gracias por tu palabra. Hoy te damos gracias porque, Señor, nos haces saber y nos recuerdas que nuestra vida debe de girar en torno al conocimiento de que un día vamos a compadecer ante el tribunal de Jesucristo nuestro Señor para ser recompensados por las cosas que hicimos en esta tierra. Tú nos has llamado a ser y a vivir de una manera que te agrade. No siempre lo logramos, no siempre, Señor, lo tenemos presente, no siempre nos esforzamos, y es ahí donde tú también nos vas a demandar el día de mañana todo eso. Porque, Padre eterno, muchas veces en nuestra falta de comunión contigo nos volvemos débiles ante la carne, ante, Señor, la tentación. Pero, Padre eterno, hoy te pedimos que nos ayudes para que podamos vivir esa vida que te agrada. Como dice Hebreos, tú nos has capacitado para poder hacer tu voluntad, y ayúdanos para que nosotros nos esforcemos por ello, Dios, por agradarte, por hacer las cosas que te agradan.
no importando que desagrademos a los hombres, no importando, Señor, que no recibamos la aceptación de los hombres, Señor, sino queremos recibir la aceptación tuya. Hoy te lo pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo esté obrando en nuestras vidas y en nuestros corazones, para que tu palabra, Señor, que ha sido proclamada en este día, no vuelva a ti vacía, sino haga el efecto por la cual tú la has enviado a cada vida y a cada corazón. Que tu palabra siga siendo esa espada de dos filos, Señor, la cual penetra hasta el corazón lo más profundo y discierne los pensamientos más íntimos, para que nuestras vidas puedan ser moldeadas, transformadas a tu imagen y a tu semejanza. Hoy te damos gracias, Señor, por Cristo Jesús, nuestro amado y glorioso Rey. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre, te lo pedimos. Amén, amén y amén. Dale una ofrenda de palmas a nuestro Dios, porque Él es bueno, porque su misericordia, verdad, es para siempre, y damos gracias por su palabra, que siempre nos ayuda a poder hacer lo correcto delante de Dios, porque, como dice la misma Escritura, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Así que, si Dios lo permite, hermanos, nos vemos el próximo domingo con la ayuda de nuestro Señor. Amén. Aleluya.